Bienvenidos a esta serie de seminarios web del Comité Anuyes TIC de la Anuyes y que de una u otra manera es parte de los trabajos que hace el Grupo de Seguridad de la Información con el gran apoyo de la Comisión de Difusión de la Cultura en Ciberseguridad, que está siendo liderado por la maestra Julia Bernuy, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Maestra Julia Bernuy, quien pues tendrá el honor de presentar pues también a un gran colega, un gran amigo, un gran experto, el maestro Pablo Corona Fraga, director de Sistemas de Gestión de NICE, que pues es una gran institución de la cual yo admiro, de verdad, admiro mucho lo que hacen en cuanto a estándares, y qué mejor que darle la palabra a la maestra Julia Bernuy para que lo presente y en adelante nos deleite con esa gran presentación. Muchísimas gracias, maestro. Adelante, Julia. Bueno, claro, buenas tardes. Muchas gracias, estimado José Luis. Y pues todos sean bienvenidos a este webinar a nombre de la Comisión de Fomento de Cultura y Seguridad de la Anuyes TIC, que junto con mis colegas, la doctora Claudia Marina Vicario y la maestra Erika Sánchez, participamos. Y estamos aquí reunidos pues con un tema muy interesante para todos los que nos dedicamos a las tecnologías y a la seguridad de la información. Y muchos nos hacemos la pregunta, ¿es el compliance una solución de seguridad? ¿Sí? El título que lleva este webinar. Y para esto tenemos pues un colega pues que tiene toda la experiencia del mundo, que es el maestro Pablo Corona Fraga, como bien dice el director de NICE. Voy a leer brevemente su reseña para empezar con lo que él nos puede comentar sobre tal. Él es ingeniero en sistemas computacionales, es maestro en administración de tecnologías de la información, director corporativo de sistemas de gestión en NICE, viceconvenedor del grupo de trabajo de ISO, que elabora las normas de la familia 27001 a nivel internacional, vicepresidente para gobierno, riesgo y cumplimiento en el Consejo Mexicano de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Fue vicepresidente para ciberseguridad en la Asociación de Internet de MX, antes ANTICIS, del 2016 al 2020. Profesor de la Maestría de Gobierno de las Tecnologías de la Información de la Universidad Iberoamericana, impartiendo la Cátedra de Buenas Prácticas de Seguridad de la Información. Autor del libro Guía Práctica para la Gestión de Riesgos en la Era de la Ciberseguridad. Miembro del Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP, para el proceso electoral 2018, extraordinario 2019 y 2021 en el Instituto Nacional Electoral, el INE. Es editor y redactor de iniciativas de cumplimiento para la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, auditor líder certificado en sistemas de gestión de seguridad de la información, gestión de servicios, gobernabilidad de TI, gestión de riesgos y continuidad de negocios. Como pueden ver, pues es un gran currículum. Pero antes de darle la palabra, pasarle el micrófono al maestro Pablo, es importante mencionar que van a poder encontrar dentro de su pantalla el apartado, el panel de preguntas y respuestas. Por favor, si pueden ir capturando sus preguntas, al final el maestro contestará las dudas que tengan. Entonces, maestro Pablo, adelante, le dejo el micrófono y muchas gracias y bienvenido nuevamente. Muchas gracias por la invitación a José Luis Ponce, a Froilán, la maestra Julia Bernuy y en general a la Anuyes y a la UNAM por esta invitación. A mí me gusta mucho platicar de estos temas y espero poder compartir con todos ustedes algo de lo que he aprendido a lo largo de estos años y que quiero ahora estar de alguna manera haciendo la interacción y como acaba de decir la maestra Bernuy, que sea lo más interactiva posible, que ustedes participen e interactúen con un servidor, no solamente que yo sea el único que exponga, sino si alguien tiene dudas, comentarios, los vayamos resolviendo. Y es más, utilizando ahora que tenemos estas herramientas en línea, si usan la herramienta para alzar la mano,
que tiene la plataforma. Yo estaré atento buscando darles la palabra cuando alguien tenga una duda. Normalmente resolver las dudas de manera así directa es mejor porque así las resolvemos en el mismo contexto y tratamos de que tenga un mayor flujo la conversación. Entonces, pues bueno, voy a iniciar con la presentación y que como ya nos platicaba la maestra Bernuy, se trata de una presentación ¿qué título tiene? Es el Compliance, una solución de ciberseguridad. Y me gustaría empezar por dos cuestionamientos. Uno, esto del compliance, o en español que le decimos es el cumplimiento, los esquemas de cumplimiento, pues a veces se vuelven, dice un amigo, esquemas de cumplo y miento. Y ojalá que después de esta plática podemos encontrar maneras de entender por qué en algunos casos es así, pero sobre todo para evitarlo y para verlo como una herramienta que nos ayude. Pero la segunda pregunta y por la que quiero empezar es entender qué es la ciberseguridad. Antes de establecer si algo es una solución a la ciberseguridad, creo que es muy relevante entender qué significa la ciberseguridad. Y en ese sentido, voy a hacer un paseo más o menos rápido por varios aspectos de lo que cubre la ciberseguridad. Y es que hace muchos años hubiéramos hablado solamente de seguridad de la información, pero hoy los sistemas informáticos no solamente procesan información. Hoy de esos sistemas informáticos depende, por ejemplo, que un auto se mantenga estable y se conduzca. Este es un caso real en donde unos investigadores lograron a través de conectarse al estéreo por el Bluetooth del auto, mover el volante, el acelerador por lograr el control de la computadora del auto y con ello sacarlo del camino. Entonces, ya no solamente estamos comprometiendo bits y bytes, estamos comprometiendo la vida de las personas y lo mismo sucede en nuestras casas. Tenemos conectadas la televisión, el refrigerador, el portal eléctrico, el portón eléctrico, las cámaras de vigilancia, las luces y en algunos casos más sofisticados, algunos otros temas de control, alimentación de energía, celdas solares y más cosas. Y cada uno de estos significa una nueva ventana, una área de oportunidad por donde pueden entrar los atacantes. Me gusta mencionarlo como que crece la superficie de contacto. Antes la seguridad de la información, hace muchos años, cuando una empresa solo tenía una computadora en cada oficina, hace 30, 40 o 50 años, seguramente era más fácil de cuidar porque tenías una única computadora, una única puerta, se parecía a un castillo medieval que tiene pues el castillo al centro, un foso con cocodrilos alrededor y una única puerta levadiza que tenías que entrar por ese lugar. Ahora en realidad se parece más a una de nuestras casas en donde tenemos muchas puertas y ventanas por donde se podría entrar y por lo cual aumenta esa superficie de contacto y eso mismo va creciendo y se parece en una oficina, por ejemplo, o en un edificio inteligente, en donde tenemos conectado la automatización de las salas, los elevadores, el equipo de incendios, los estacionamientos, el aire acondicionado, las redes y todo lo demás que hay dentro de las oficinas. Por lo tanto, otra vez, un ataque o una vulneración a estos sistemas no solamente significan que la información fue vulnerada, sino más elementos alrededor. Y lo mismo lo podemos ver en una ciudad, en donde en las ciudades tenemos el suministro de agua, de electricidad, de gas, los semáforos, las compras. Ahora que estamos en estas condiciones de pandemia, hemos dependido fuertemente de poder hacer compras y servicios en línea. Y entonces, otra vez, la afectación en un sistema informático no solamente rompe con la continuidad del mismo sistema informático, sino de cadenas de suministro y de que una ciudad pueda estar en comunicación. Y para ejemplo sencillo, lo que pasó hace una semana y media en esta red de oleoductos en Estados Unidos, que por un ransomware, que es un software que de manera maliciosa cifra la información, o sea, utiliza llaves de encripción para que la información siga estando almacenada en los discos duros y las máquinas y servidores de las víctimas, pero están guardadas, cifradas con una llave que solamente estos delincuentes tienen y que piden un rescate a cambio.
pues quedó inutilizado el oleoducto durante varios días. Hay ahí cierta controversia entre que si pagaron o no una cantidad, al parecer sí, y sobre qué tan ético o no es estos pagos. Entonces, en realidad, al final, en los precios de la gasolina, si ven las noticias de la semana pasada, en Estados Unidos subieron considerablemente, hubo compras de pánico. A lo que trato de llegar es, ya no es una afectación solamente en el mundo digital. Estas afectaciones en el mundo digital tienen un reflejo en el mundo físico y hay que considerarlas como ello. Pero me fui yendo de cada vez lo más pequeño a lo más grande, pero ahora regresemos al cuerpo humano. Tenemos dispositivos que en algunos casos son incorporados dentro del cuerpo o de los cuales están conectados al cuerpo como aparatos de soporte de vida y que también una falla o vulnerabilidad podrían ocasionar que una persona se comprometa su salud o hasta su vida por completo. Entonces, otra vez, no estamos protegiendo solo bits y bytes, sino al mundo, al tejido social en general. Y esta superficie de contacto que hablo, que cada vez es mayor, se ve mucho más claro ahora que hablamos de estos servicios de nube. Cuando yo quiero pensar en mi proveedor de servicios de nube, me gusta pensarlo como esto, como algo que lo que se ve en la foto, como pasillos interminables de foquitos parpadeando en un en un centro de datos grande con seguridad física y digital. Pero no sabemos qué hay del otro lado y en muchas ocasiones, si no entendemos cómo una organización cuida ese centro de datos, la información y los servidores que hay ahí, pues pudieran del otro lado de una dirección IP ser una computadora que no tiene las condiciones necesarias. Y entonces de ahí es importante estos esquemas de cumplimiento que al final deberían volverse esquemas de confianza. ¿Cómo sé que detrás de un proveedor de servicios de nube que solo me pone a disposición una página web para configurar los servicios de nube y una dirección IP a la que me conecto, que tengo detrás toda una infraestructura y un esquema que puede mantener y dar robustez a los servicios en función de las necesidades que yo tengo como organización? Y entonces, bueno, en resumen, decíamos, la seguridad de la información no solo se trata de proteger a la información digital ni a la información solamente, ya sea en medios físicos o digitales, sino de proteger todas aquellas otras cosas que están conectadas a sistemas de tecnologías de información y comunicaciones, aunque no se traten de información y que, como ya dijimos, pueden ser cualquiera de las cosas que hoy utilizamos en el día a día. Y una respuesta común a esto es, pues, parte de hacer ciberseguridad se trata de proteger de estos famosos que decimos hackers, aunque algunas veces le llamamos hacker a figuras que no forzosamente lo son. Pero la mayoría de las veces pensamos que estos atacantes son así figuras oscuras que están en un lugar desconocido y alejado del mundo, cuando en realidad la mayoría de los ataques suceden por gente como cualquiera de los que estamos conectados a esta sesión, por errores de los usuarios, por usuarios malintencionados internos en la organización o ex empleados que tenían credenciales que no se revocaron o que tenían conocimientos que fueron utilizados de manera inadecuada. Y justamente por esto, esos esquemas que hablamos de compliance pueden ser una solución, pero necesita de algunas otras características. Y nada más para terminar este paseo rápido que mencionaba sobre los temas de ciberseguridad, les mencioné el ejemplo hace un momento de los oleoductos en Estados Unidos, pero dos ejemplos que también se me hacen muy tangibles de por qué ya no existe una frontera, una barrera entre la ciberseguridad y la seguridad física en el mundo real en el que vivimos. Una noticia de mayo de 2019, no tiene tanto tiempo, en donde ahora justamente vuelve a haber este conflicto entre esta secta terrorista que ahora ha tenido últimas noticias también recientes, Hamas, que estaba atacando infraestructura crítica a través de un ataque en el ciberespacio al Estado de Israel. Y la gente del Estado de Israel, las fuerzas de defensa israelíes, identificaron las direcciones IP, lograron darle trazabilidad de dónde venía este ataque informático. Y lo que hicieron, en lugar de contrarrestar ese ataque informático con una acción en ese mismo ciberespacio,
Por primera vez, esta es la primera vez en la historia que un ataque bélico militar responde a un ciberataque con lo que hicieron, que fue detectar el edificio donde estaban los atacantes, mandar un comando armado, bombardearlo, y pusieron este tuit diciendo se acabó la amenaza cibernética. Me parece que es un buen ejemplo, muy triste, pero un buen ejemplo de que no hay más una frontera entre el mundo físico y el digital. Y un segundo, también relacionado con temas de ransomware, como lo que sucedió la semana pasada, un ataque de ransomware que cifró los sistemas de un hospital en Alemania, al cual llegó un paciente en una ambulancia por urgencias. No pudo ser admitido porque los sistemas de admisión estaban comprometidos por este ransomware. En el hospital le dijeron, mejor vaya al hospital más cercano y allá lo podrán tratar, y en el camino desafortunadamente esta persona muere. No lo mató el ransomware, pero de alguna manera la indisponibilidad de los sistemas provocó que tuviera que ir a otro lugar y que de otra manera, al parecer, según dicen los médicos, pudiera haberse salvado si se hubiera atendido de manera pronta. Entonces, ¿qué es esto de la ciberseguridad? No solo estamos protegiendo bits y bytes, no solo estamos protegiendo sistemas, sino a las personas, a la sociedad, a los procesos, a los estados que dependemos del uso de estas tecnologías. Y por ello, el establecer mecanismos como los que estaremos comentando en un momento me parece que es muy relevante. Y para que tengamos algo de dimensión sobre de qué tamaño es este problema, me gustaría nada más darles unos números rápidos. Por ejemplo, en 2019 hubo 35,000 millones de transacciones a través de Internet y crecieron prácticamente el 30% para 2020, y se prevé que en este 2021 el crecimiento vuelva a ser de doble dígito, tal vez no del 30%. Esto creció también mucho por el tema de la pandemia, pero por lo menos puede llegar a arriba del 20%. En 2019 hubo un ataque de ransomware cada 14 segundos. El año pasado ya fue cada 12, y al parecer este año, según las predicciones o lo que va del año, tendríamos un ataque cada 11 segundos. O sea, todo el tiempo estamos teniendo ataques de este tipo, que hoy el ransomware es una de las preocupaciones más grandes que tenemos en materia de ciberseguridad, y que aparte hay soluciones que pudieran atacarlo de alguna manera o prevenirlo de alguna otra. Para que nos demos una idea de cuánto genera el cibercrimen, en 2015 el cibercrimen generaba 3 trillones de dólares. En 2021 estaría duplicando esa cantidad a 6 trillones. Esto más o menos significa cercano al 2-3% del GDP mundial. Ahora, hay quien me dice, y creo que hay que contextualizar esos números, es una preocupación grande. Según los números del Foro Económico Mundial, la ciberseguridad, después de las amenazas medioambientales y los temas de desastre social, la ciberseguridad sería la tercera mayor preocupación, pero también hay algunos otros más graves, como el tema del clima, el cambio climático, la corrupción o algunos otros que también son problemas graves. Y bueno, un dato que me parece muy importante, porque el 80% de las actividades cibercriminales se ejecutan por crimen organizado, o sea, personas que tienen esquemas muy organizados, jerárquicos, con esquemas de distribución, de preparación, de desarrollo, hasta de venta, perfectamente organizada, y que en muchos casos tienen mayor capacidad de organización que las empresas mismas que buscan defenderse. Por lo tanto, contar con estas capacidades es un tema relevante. Y la mayoría de los ataques que llegan por distintos vectores. Distintos vectores que pueden ser, por ejemplo, el 33% llega por correo electrónico, el 30% por páginas web maliciosas, el 23% a través de una vulnerabilidad en los sistemas de software o hardware, el 14% por la conexión de dispositivos removibles como memorias o discos USB, y el 20% por medios desconocidos. Por cierto, un dato importante, verán que esto no suma 100%, suma más, porque varios de los ataques, en la mayoría de los casos,
combinan más de una de estas cosas. O sea, utilizan un correo electrónico que a la vez explota alguna vulnerabilidad y manda a una página web maliciosa. De esa manera, un solo ataque puede explotar más de uno de estos vectores, y por eso es que es importante tener una estrategia de ciberseguridad que sea integral. Y ahí es donde estos esquemas de cumplimiento entran. Y voy a entrar ahora a esta segunda parte de, entonces, para solucionar todo este problema que acabo de decir, un esquema de cumplimiento es suficiente, es una solución. Pues la verdad es que depende de qué esquema de cumplimiento y cómo lo entendamos. El problema es que muchas organizaciones, como dije en el inicio, ven estos esquemas como un esquema solamente de papel, de cumplo por un lado, pero miento por el otro, de solamente le enseño al auditor lo que conviene, meto abajo del tapete las cosas que no quiero que se vean, el auditor no tiene visibilidad o no tiene la competencia para indagar suficiente, y entonces se vuelven, yo digo, auditorías palomeras, ¿no? No, nada más de ponerle palomita o tache a que tienen una política, sí, pues palomita. Oye, ¿tienes controles de red? Sí, hay un firewall, pues palomita. No sé si tiene reglas adecuadas o no, o nada más tiene una regla any para que todo pase, pero tienes un firewall, palomita. Entonces, en realidad el problema del compliance no es el esquema de compliance, sino la metodología sobre la cual se evalúa y se da cumplimiento a esto. Y entonces, en las siguientes páginas, no quiero detenerme en todo esto, les estoy poniendo aquí ejemplos de esquemas de compliance del NIST, de NICE, de ANSI, de la IEEE, esquemas de buenas prácticas como WASP, ITIL, COVID, del SANS Institute, de la industria de pagos con tarjeta, estándares como la familia 27001 para los sistemas de gestión, estándares para la evaluación de estos sistemas de gestión y la aplicación en sectores específicos, o hasta estándares para aplicar esto en cada uno de los controles, en el control de la red, de usuarios, de autenticación, de desarrollo, mantenimiento de software, de la relación con proveedores, de gestión de incidentes, de análisis forense, de lo que ustedes gusten. Cualquiera de estos esquemas, el problema es que si buscamos tener solo una seguridad de papel, pues nos vamos a poder proteger de ataques de papel, igual y si nos avientan avioncitos, podremos protegernos de alguno de ellos, pero en realidad lo que necesitamos es que esos papeles, que en algunos casos los esquemas de cumplimiento nos piden para verificar, para tener autorizaciones y evidencia de que una actividad se realizó, en realidad sean el reflejo diario de la operación y no nada más artificios de papel que se llenaron para el día de la auditoría y que no abonan ni reflejan la realidad operativa. Y por eso es que muchos esquemas de cumplimiento se ven más como un tema burocrático que como una solución, porque no están alineados al contexto real de la organización en su entorno social, cultural, tecnológico, su situación económica, sus modelos de negocio, las relaciones que tiene con clientes, con proveedores, con accionistas, que pueda ser parte de una misma cultura organizacional. El problema es que la mayoría de las veces estos esquemas de cumplimiento son un apéndice administrativo que solamente se administra a sí mismo para generar minutas, para generar procedimientos, manuales y cosas pero que solamente sigue la gente que le da mantenimiento al sistema, y la gente realmente operativa de la organización ni siquiera lo conoce y peor no lo sigue en el día a día. Por lo tanto, pues de poco sirve tener un esquema de este tipo. ¿Qué necesitaríamos para que un esquema de cumplimiento funcione? Pues número uno, que estén alineados a los intereses y expectativas de las distintas partes interesadas de la organización. Las partes interesadas externas, por ejemplo, las autoridades, que lo que van a buscar es el cumplimiento de las leyes, las regulaciones, los estándares, las normas. Los intereses de los clientes, que se ven reflejados en los contratos, en los acuerdos de niveles de servicio, en convenios de confidencialidad, los intereses de los socios o los inversionistas, que se verán reflejados en objetivos estratégicos, en el establecimiento de un presupuesto y de KPIs que se le mandan a un board o a una mesa de accionistas. Y las expectativas que tienen cada uno de ellos, en el caso de las autoridades, los intereses generales, el beneficio común. Seguramente en México no sucede, pero en otros países hay intereses políticos y personales involucrados, de los clientes,
el cumplimiento de los contratos, la seguridad y confidencialidad, la protección de su propiedad intelectual, el que se le preste el servicio y que se cumpla con lo que se comprometió a los inversionistas, los ingresos, las ganancias, los retornos de inversión, el tema reputacional o evitar sanciones y multas. Y todos estos tres deberían utilizarse como base, los de las autoridades, clientes y socios e inversionistas, como un marco de referencia para que estos nos sirvan para establecer los objetivos de negocio y las políticas. De tal manera que la dirección aterriza esos objetivos de negocio y políticas que a su vez la gente de las gerencias o mandos medios aterrizará en objetivos operativos y en procesos, procedimientos que el personal de operación en el día a día aterrizará en actividades diarias. Y que ahora ese esquema de cumplimiento, esas actividades diarias, quieres tener un KPI, un indicador de desempeño de cómo funciona, pues necesitarías que estos elementos reflejen cómo reportar lo que a estos les interesa, en los términos que a estos les interesa. Por lo tanto, estas actividades diarias tendrán que traducirse al lenguaje de lo que entienden y de lo que esperan los gerentes administrativos. A su vez, estos deberán traducirlo a un lenguaje de negocio y a estos objetivos de negocio, y a su vez la dirección tendrá que reportar a las autoridades, clientes y accionistas el cumplimiento de esto. Y ahora sí, si esto estuviera alineado y no nada más como un apéndice, tendríamos un mecanismo que nos ayuda a establecer de arriba a abajo los objetivos y a poder tener indicadores de abajo hacia arriba de cómo estamos cumpliendo con esos objetivos que están alineados. El problema es que, como digo, la mayoría de las ocasiones esas soluciones de cumplimiento no están alineadas. Y trataré de, en las siguientes láminas, darles ejemplos de cómo alinearlo específicamente en el tema de ciberseguridad. Y el primero es entender la gestión de los riesgos. El problema de la gestión de los riesgos es que deberíamos comenzar por entender que los riesgos provienen de un beneficio que buscamos ganar. O sea, y suena contradictorio, pero déjenme ponérselos en este ejemplo. Cualquier persona, aún el que parece más temerario y le gustan los deportes extremos y aventarse de paracaídas o hacer cualquier deporte peligroso, busca correr ese riesgo para obtener un beneficio. ¿Qué beneficio? Puede ser reputación, puede ser fama, puede ser ganar, romper un récord, la amistad de cierta gente, entrar a cierto círculo social o simplemente la adrenalina que eso significa. Pero todos los que corren un riesgo buscan un beneficio. Y habría que entonces entender en este tema de los riesgos, que en particular en los negocios también es esto, siempre que corremos un riesgo en materia de negocios, lo corremos buscando ganar algo. Por lo tanto, los riesgos se vuelven un habilitador de negocios. ¿Por qué? Porque yo al tener el riesgo de todas estas cosas que dije hace un momento que deberían ser lo que considere la ciberseguridad, de proteger las infraestructuras, las personas, las tecnologías, a la sociedad, en las cadenas de suministro y todo lo demás que ya mencioné, pareciera, oye, pues aumentamos la superficie de contacto, tal vez la solución es reducirla, y no creo, porque se volvió un habilitador de negocio. Nos hizo más competitivos, llegar más lejos, podernos comunicar. Este curso de otra manera no lo hubiéramos podido impartir porque todavía las actividades educativas no están corriendo de manera presencial, y nos permitió hacer actividades que de otra manera no podríamos hacer. Por lo tanto, se volvió un habilitador. Ahora hay riesgos, sí. Bueno, esto trae riesgos de que la información se corrompa, sea interceptada, alguien se meta, la robe, la cambie, la altere. Pero entonces lo que necesitamos hacer no es disminuir la superficie de contacto desconectando las cosas, sino disminuir la superficie de contacto teniendo mayores controles para aprovechar al máximo los beneficios, disminuyendo las potenciales situaciones perjudiciales para la organización, de tal manera que todos estos riesgos que corremos como buscando un beneficio, se logren los beneficios, eliminando al máximo o por lo menos mitigando las posibilidades y consecuencias de que suceda
una vulneración. Pero hablando de posibilidades y consecuencias, el problema es que la mayoría de los riesgos en el mundo digital y en los riesgos de la ciberseguridad no son iguales a algunos otros riesgos que llevan mucho tiempo midiéndose y atendiéndose en otros sectores. Por ejemplo, en el sector bancario, financiero, de seguros, hay mucha información histórica. El impacto total es diluido por el número de elementos en el sistema. Por ejemplo, una aseguradora no necesita que la gente no se rompa el brazo. Solo necesita que el número total de personas que se rompen el brazo no pase de cierto umbral. Y es más, hasta tienen factores para medir la incidencia histórica y saber, bueno, si tienes entre tal edad y tal otra, eres más propenso, si eres de cierto sexo, si haces tales actividades de hobbies, si tienes tales actividades de trabajo, podrías tener mayor propensión a un accidente. Y entonces lo que hacen es disminuir su riesgo aumentando la prima. Ellos tienen mucha información histórica, diluyen el impacto entre el número de elementos del sistema, y la posibilidad de impacto tiene tanto en la posibilidad como en el impacto datos para medirse de manera objetiva, porque hay muchos datos históricos y podemos evaluar cada uno con toda esa historia. El problema es que en los riesgos de la ciberseguridad, la mayoría de las veces tenemos poca o nula información histórica. Una sola incidencia puede tener impactos altísimos, y si no, pregúntenle a los del oleoducto o pregúntenle a los del hospital que ya mencioné, que una sola incidencia de algo que parecería sin precedente en el pasado, ahora empieza a aparecer, y es más, una vez que aparece, empieza a aparecer por todos lados. Le llaman en estos ataques de zero day o de día cero, porque no tenía una precedencia. En el momento en el que se da a conocer, todo el mundo le empieza a explotar por distintos canales. Y entonces tenemos impacto que puede ser medido con objetividad, pero la posibilidad no hay manera de medir esa posibilidad sabiendo los antecedentes, porque no hay antecedentes históricos. Y entonces necesitamos otra aproximación, y esa aproximación yo les diría que ha sido muy controversial a lo largo del tiempo, aplicando fórmulas del riesgo, que sea el impacto por la probabilidad entre los costos con el valor de los activos y multiplicado por la probabilidad y los componentes de confidencialidad, integridad, disponibilidad. El problema es que si el valor del activo es altísimo, la confidencialidad es altísima, la disponibilidad necesita ser altísima, la integridad es altísima, pero la probabilidad estaba mal calculada y fue tendiente a cero, pues entonces todo el valor del riesgo va a parecer que es súper pequeñito. ¿Por qué? Porque la probabilidad estuvo mal calculada. Y entonces, ¿cómo podríamos calcular esa probabilidad, o yo diría posibilidad, de una manera más objetiva y no tan subjetiva? Pues 3 elementos que yo les diría que describen a un evento que puede tener una posibilidad en un ciberataque. Por ejemplo, la exposición, que la podemos medir de manera muy objetiva con cuántos usuarios tenemos, cuántos equipos, la ubicación desde donde se pueden acceder estos equipos y las infraestructuras y sistemas, ya sea desde la nube, desde internet, a través de una VPN, solo a través de una red local o solamente a través de un acceso físico en ciertas instalaciones. ¿Quieres reducir la exposición? Hace rato hablábamos, ¿quieres reducir la superficie de contacto? Pues disminuye el número de usuarios lo más posible, o el número de permisos y privilegios que tienen, disminuye el número de equipos o contrólalos e identifícalos de manera única y dales formas de... Ahora vamos al siguiente punto de la trazabilidad, tener trazabilidad de los usuarios con un registro de qué hace cada usuario, de cuándo se conecta, cuáles son las actividades legítimas que puede hacer en los horarios y características de lo que debería poder hacer, a través del monitoreo de bitácoras, de una adecuada asignación de privilegios y permisos de usuario, cruzando esta información con lo que tenemos en cámaras de vigilancia, de video monitoreo, de control de acceso. Y entonces, entre mayor trazabilidad, menor es la anonimidad de un usuario o atacante, y por lo tanto, menor va a ser la posibilidad o el incentivo de que alguien intente romper las reglas
o hacer algo extraño, pero si las rompiera tenemos aparte mayor información para poder tomar acciones, ya sea de prevención, de contener el ataque cuando está detectándose cierto comportamiento o hasta de actuar de manera correctiva o de recuperación después de los incidentes. Y también entender la motivación que puede tener este potencial atacante por el beneficio que puede tener esta persona o grupo de personas por el valor en el mercado negro de la información, por qué tan fácil es capitalizar la información que pudieran robar, alterar o de alguna manera dañar en la reputación o en los activos de la organización, la facilidad de explotación, cuánto tiempo o experiencia se requiere. Y si ponemos controles para cada uno de esto, y esto es lo que usamos para medirlo, entonces encontramos en la misma fórmula mecanismos para medir la exposición, mecanismos para medir qué tanta trazabilidad o mecanismos para medir qué tanta motivación tendría alguien, un atacante, pero al mismo tiempo nos dijo qué controles necesitamos. Reduce tus usuarios, aumenta la trazabilidad, monitorea las bitácoras, establece privilegios del menor grado posible y con el mayor visibilidad y monitoreo correlacionando eventos de un evento y de una instalación a otra. De esa manera podríamos tener un esquema, déjenme llamarle integral, que nos permitiera a todos dar una medición objetiva y, como dije hace un momento, que no sea subjetiva de cómo están establecidos estos elementos. Bien, hasta aquí algún comentario, duda o algo que quisieran que aclaráramos. Bien. Parece que no, Pablo. Adelante, va súper bien. Pues entonces voy a terminar la presentación diciéndoles que lo que necesita un esquema de cumplimiento es entonces un análisis de riesgos, o sea, que nos ayude a entender cómo alineamos los habilitadores de negocio a los objetivos de negocio. O sea, si los riesgos provienen de un habilitador de negocio, entender cuánto gano por correr ese riesgo y cuánto entonces de esa ganancia estoy dispuesto a perder. De tal manera que la robustez, o sea, los recursos que yo le dedico a un control, nunca deben ser más caros que el beneficio que me dio. Decimos coloquialmente, nunca debe ser más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? O sea, no podría ni debería meterle más recursos al control de la ciberseguridad que a los beneficios que me dio. Entender en dónde se necesitan esos controles y de qué tipo, si sean controles que preservan la confidencialidad, la integridad, disponibilidad, que disminuyen la anonimicidad, que aumentan la trazabilidad, que disminuyen la exposición o la motivación de los atacantes. Entonces, para darles un ejemplo tangible y para terminar, me gustaría poner un ejemplo que ahora en las condiciones de la pandemia me parece muy pertinente, que es el sistema que más tiempo llevamos protegiendo en la humanidad es el cuerpo humano, y creo que podemos proteger nuestros sistemas y los esquemas del ciberespacio como protegemos el cuerpo humano, y ahora con la pandemia el ejemplo creo que es muy fácilmente tangible. ¿Qué hacemos para protegernos de la pandemia? Básicamente una estrategia, yo le llamamos en el mundo de los sistemas y la seguridad, de cero confianza, ¿no? De cero trust. ¿Cómo hago yo esto en el tema del COVID? Asumo que todo mundo está contagiado y que pese a que están contagiados tengo que interactuar con personas, y aunque tratamos de no salir lo más posible a la calle, o sea, de exponernos lo menos posible, cuando saludamos a alguien no nos damos la mano, nos damos el codo, usamos un cubrebocas, hacemos un monitoreo de los signos vitales cuando entra una persona a un edificio, monitoreamos su temperatura. Pues de igual manera, entonces deberíamos no confiar en ningún sistema y más bien asumir que todos los sistemas están comprometidos y que pese a ello tenemos que interactuar con ellos, comprobando los permisos, privilegios, siempre teniendo usuarios autenticados, con el menor número de privilegios asignados, con un registro en una bitácora de qué hace y qué tiene permitido hacer, comparando estas dos cosas y cruzando esto con las actividades normales, con comportamientos que pueden ser anómalos para prevenir, detectar y contener. Y cuando vemos que esos signos vitales
salen de las proporciones normales y de lo que hemos establecido, como la temperatura de una persona. Si vemos que empieza a haber más tráfico, más usuarios, conexiones que no identificamos, entonces tendríamos que ir con un profesional de la salud, en este caso con un profesional de los sistemas, para que diagnostique e identifique si esos signos están significando un compromiso o una vulneración en los sistemas. Y entonces tendríamos que hacer pruebas, pero pruebas que no solamente sean pruebas de papel, como dije hace un momento. Pruebas desde los componentes físicos, los accesos, las cerraduras, la vigilancia de circuito cerrado, auditorías de las actividades que se hacen fuera de las horas de trabajo, y quién accede a las 3 de la mañana. Oye, ¿es normal que este usuario esté accediendo a las 3 de la mañana? Sí, es que hay una ventana de mantenimiento, tiene que hacer tal cosa. Ah, perfecto. No, está raro que esté a las 3 de la mañana haciendo esto. Ah, pues entonces tendríamos que tomar acciones para contener o evitar esa actividad, teniendo pruebas de qué tan factible es una intervención de las comunicaciones inalámbricas o alámbricas a través de redes, pruebas a las personas de ingeniería social, de concientizaciones de seguridad, de simulaciones de phishing, que es uno de los ataques más utilizados, buscando a través de un correo electrónico engañoso y fraudulento hacer que el usuario acceda, instale, entre a una página o abra algún componente que va a alterar o explotar una vulnerabilidad en el sistema. Políticas sobre publicación de redes sociales y lo que se puede compartir y lo que no se puede compartir, auditorías a los sistemas, en los sistemas operativos de las bases de datos, en routers, switches, equipo de red, telefonía, equipos portátiles, móviles, pruebas de estrés sobre capacidades de tráfico y ancho de banda para evitar denegaciones de servicio, y en las aplicaciones, en los lenguajes de programación, en los frameworks, pruebas con credenciales, sin credenciales, de caja negra, o con usuarios nombrados, asegurando las aplicaciones de terceros a través de auditorías o certificaciones. Y entonces ahora sí tendríamos un esquema que no solo es de papel, que aterriza y que refleja en papeles o en documentos PDFs, pero que aterriza esos intereses, expectativas, amenazas posibles en acciones concretas que en realidad nos defienden de lo que sí necesitamos defendernos. En segundo lugar, a veces el tema de en el COVID lo que hacemos es limpiar y sanitizar todo lo que entra a nuestras casas y oficinas con tapetes sanitizantes, lavando las cosas o con desinfectantes. Pues entonces solo integrar, incorporar a nuestros sistemas componentes limpios. ¿Qué es esto? Y aquí les pongo un ejemplo, un correo electrónico, el del tema del phishing que mencioné hace rato, pareciera un correo electrónico legítimo, pero número uno, habría que identificar cómo saber que viene de un remitente legítimo. Y en este caso, en muchos sistemas, cuando tú ves un nombre y una dirección de correo electrónico en lo que parece el remitente, en este caso, esto no es la dirección electrónica del remitente, solo es su nombre, pero hacer un campo configurable, él en su nombre puso estos caracteres que dicen contacto@sigo. Por lo tanto, él podría tratar de engañarme o haberme engañado diciendo que viene de pero cuando le damos clic o interactuamos, pulsamos sobre el nombre del remitente, nos revela la dirección real. En este caso, esta era la dirección real. Entonces, era un atacante que estaba intentando engañarme, haciéndose pasar por esta empresa con la cual posiblemente sí me estaban dando información, o yo la estuve buscando en algún momento y ellos obtuvieron que yo los busqué, pero en realidad viene de estos otros. Número 2, me envía un archivo .doc que por cierto tenía macros, pero que además el archivo .doc es un archivo obsoleto desde hace más de 20 años. O sea, en el 97 ya Microsoft sacó el archivo que hoy es vigente, el docx. Por lo tanto, es un archivo que debería ser considerado obsoleto y que en este caso tenía macros que lo que buscaba era infectar el equipo con un ransomware. Entonces, asegurarte que el remitente de correo sea legítimo, no abrir archivos de personas desconocidas, no habilitar las macros,
aunque creamos que viene de una persona conocida, corroborar que viene de quien dice venir. Utilizar el segundo factor de autenticación. En la banca en México es obligatorio hacerlo, pero esto se puede activar para acceder a nuestro correo electrónico, a las redes sociales, a los sistemas corporativos de base de datos, de ERP, de CRM, a los sistemas académicos o a cualquier otro que se les ocurra. Existen segundos factores de autenticación con llaves de hardware como las que en algunos bancos se utilizan, o llaves de USB como estas que muestro aquí, o llaves de software. Google tiene una y Microsoft tiene otra que generan números de un solo uso. Y yo nada más cuestionar el tema de los SMS, que a mí no me gusta del todo porque es más fácil que alguien te quite el celular y entonces obtuvieran la autenticación de segundo factor porque tienen la posesión y sobre todo si están activadas las notificaciones con la pantalla bloqueada. Entonces, lo primero, pues bloqueen su celular, que siempre les pida una contraseña o un biométrico. Y segundo, no activen las notificaciones que se puedan ver cuando la pantalla está bloqueada. Tener contraseñas robustas, lo más fáciles de recordar, pero lo más largas posibles, no reutilizarlas en más de un servicio, cambiarlas con frecuencia después de una vulneración, no compartirlas, pero como esto se vuelve complicado, pues entonces usar un gestor de passwords que de alguna manera lleve de manera centralizada y con un segundo factor de autenticación que vimos en la lámina anterior, el acceso a todo esto, que sería como la libreta de contraseñas a la antigüita, pero que esté resguardada de manera segura. Aquí les pongo algunos ejemplos. Y esta página, en donde si tienen curiosidad, si alguna vez han sido víctimas de una vulneración, en esta solo les pide su correo. Si alguna de estas páginas les pide un password, no entren. Solo pide el correo y les dice, pues tú fuiste víctima de estas vulneraciones y en estas se robaron usuarios, passwords, tarjetas de crédito, direcciones físicas o cualquier otro de los casos. Para saber que entonces, si fuimos víctimas, pues cambiemos ese password, y si habíamos compartido esa contraseña con alguien más o la usábamos en otro servicio, no repitamos la misma contraseña en más de un servicio. Ahora estamos todos en este tema de las vacunas y ya empieza a tocarles a algunos, a las personas de 60 ya están a punto de terminar, ahora están vacunando a los de 50, al personal educativo, y estamos todos urgidos de que nos toque la vacuna. Deberíamos estar igualmente urgidos de que cuando un fabricante publica un parche o actualización de seguridad a los sistemas, seamos igual de necesitados de implementarlo. Pero muchas veces dicen, no, es que me hace resetar la máquina, me quita tiempo, y en realidad nos estamos quitando esta corrección que ya se hizo a una vulnerabilidad conocida si no se implementan esos parches, que obviamente en sistemas críticos y sobre todo aquellos legacy tendrán que hacerse en un entorno controlado de pruebas, ver que eso no interrumpa otras cosas o hasta retardar la aplicación de los parches, pero no, o contenerlo de alguna otra manera con mecanismos aislados, pero me parece que la aplicación para la mayoría de los equipos de parches y actualizaciones es un elemento muy importante. Hacer respaldos. Hace rato hablamos del tema del ransomware. La mayoría del ransomware aprovecha vulnerabilidades ya conocidas que fueron corregidas en los parches y actualizaciones, pero que si tuviéramos respaldos, la mayoría de los ransomware, pues aunque nos cifre la información, si tenemos respaldos adecuados con toda la información que necesitamos, con la frecuencia adecuada, yo diría por lo menos una vez a la semana, tener un respaldo para temas no muy transaccionales, y si un sistema es altamente transaccional, seguramente necesitará frecuencias mayores de respaldo, diarias o más de una vez al día, que estén hechos fuera de línea, porque los respaldos síncronos, o sea, un respaldo como los que usamos a través de estos servicios de nube como OneDrive, Google Drive o Dropbox, que son buenos, pero se sincronizan en tiempo real. Por lo tanto, si algo altera la información en el medio productivo, la va a alterar en el medio de respaldo. Por lo tanto, que los respaldos sean fuera de línea es un tema importante, y que tengamos resguardos fuera del sitio también lo es. Y complementar esto con pruebas y monitoreo de que los respaldos funcionan y son utilizables y podemos trabajar con ellos.
Y así como nos aislamos de amenazas externas con cubrebocas, guantes, caretas, utilizar esquemas aislantes que nos permiten interactuar con otros pese a que pudieran estar contagiados, como que utilizar cifrado, certificados de seguridad en los casos en los que estemos en un ambiente, voy a llamarle agreste o poco controlado, hacer interacciones solo a través de una VPN, a través de esquemas de validación, ya mencionamos, de usuarios, contraseña, segundo factor de autenticación, el cifrado de las comunicaciones, del almacenamiento, del reposo de la información, para estar aislados de estas amenazas externas, identificando, por ejemplo, una dirección web que es maliciosa o no segura, como esta que podemos ver. Pareciera que es un sitio de este sistema de pagos, pero en realidad, aunque tenga un candadito de seguridad aquí y diga paypal.com, lo que en realidad tendríamos que aprender a ver es que esa no es la dirección de PayPal. ¿Por qué? Porque si quisiéramos estar en el sitio de PayPal, no debería decirlo aquí, debería decirlo en esta parte del dominio. Trato de ponerlo aquí con colores para identificar que el dominio es esta parte azul con verde, en donde si quisiéramos estar en el sitio de PayPal, tendría que estar aquí. ¿Cómo identificarlo? Pues las direcciones web empiezan por un HTTPS si son seguras, o sea, tienen el candadito, pero antes de voltear a ver ese candadito, buscamos ese HTTPS y doble diagonal, y a partir de ahí, la siguiente diagonal, o sea, esta, de ahí para atrás, esta parte es lo que le llamamos el dominio. Si quisiéramos estar en la página de PayPal, tendríamos que decir en esta sección paypal.com, no aquí, porque esto es un subdominio y cualquiera podría cambiar el subdominio. Entonces, antes de voltear a ver un candado de seguridad, asegurémonos que estamos en el dominio que queremos, y ya que estamos ahí, entonces ahora sí, busquemos un candado de seguridad o el HTTPS, que significa que estamos en la página legítima, en este caso de PayPal, porque este candado de seguridad sí nos decía que estábamos en una página legítima, la página legítima de estos delincuentes que querían robarse tu información de PayPal. Y tener alertas, atención a las alertas, así como estamos alertas de quién tose, le duele la cabeza, la temperatura o tiene dolor de garganta. Lo mismo podríamos tener alertas en nuestros sistemas, revisando las bitácoras, los repositorios, la autenticación de dispositivos, ver cuando hay demasiado tráfico en un nodo de red o en un sistema, que hay usuarios conectados que no conocemos, que hay dispositivos que no están en la lista de dispositivos autorizados, que un usuario está intentando hacer actividades fuera de sus permisos y privilegios. Entonces debería ser un síntoma de que algo raro está pasando y que se tomen decisiones a ese respecto, con base a tener trazabilidad de bitácoras de quién hace, qué hace, quién tiene permisos para copiar, exportar, subir, bajar, mandar por correo, y eso poderlo contener haciendo un correlacionamiento de eventos y además guardando expedientes para saber quién hizo, y en el momento en el que se detecta una actividad irregular o maliciosa, poder tomar las acciones adecuadas. Y entonces ahora sí, un sistema de cumplimiento, pero con todos estos elementos, nos va a llevar no solamente a tener un sistema de papel, sino un sistema que refleja la realidad de la organización en el día a día con las acciones y en reflejo del nivel de riesgo real al que está expuesto la organización, y con el beneficio que nos da correr esos riesgos en proporción a los controles que vamos a implementar para maximizar esos beneficios, disminuyendo las potenciales desventajas. Nada más quiero terminar la presentación. Les voy a pegar en el chat este simulador de phishing. Les hice un par de ejemplos de cómo se ve un sitio legítimo y un correo legítimo. Entonces, les voy a pegar en el chat esta liga para un simulador de phishing. Esto va a servir como un examen para ver qué tanto aprendieron. Les va a poner ejemplos de correos electrónicos maliciosos o algunos no maliciosos. Tendrán que calificarlos y por qué era o no malicioso, y veremos cómo nos fue. Bueno, pues de mi parte, pues eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Muchas gracias, Pablo.
Gracias, Froilán. Cuando no hay preguntas, no sé si todo quedó clarísimo o más bien nadie me hizo caso durante... No, sí tenemos algunas preguntas de esto. De hecho, Alejandro Ortega estaba levantando la mano. Adelante, Alejandro, Y por favor. si gustas tomar la palabra, Alejandro, por favor, a ver, te voy a dar la palabra. Listo, ya debes de poder activar. Listo. Alejandro. Bueno, no sé si tutearte, Pablo, o Por favor. maestro Pablo. Por Pablo, favor. en algunas ocasiones, no sé si te ha pasado o has asistido a algunas auditorías, pero por algunas necesidades, principalmente de costo, como que las organizaciones adoptan tecnología que todavía o no dominan o no conocen o no están capacitadas para adoptar. Me refiero, por ejemplo, a lo que decías de los respaldos en la nube. Eh, por ejemplo, hay organizaciones que han adoptado ciertas tecnologías que tienen vulnerabilidades, que hay soluciones, pero que ellas desconocen. Eh, ¿qué, ¿Qué tan seguido te pasa ver esto en la industria? Bueno, prácticamente todos los días. Ahorita decía si me ha tocado participar en auditorías. Bueno, pues eso justamente en NICE, algo de lo que hacemos y a lo que nos dedicamos es a hacer auditorías de distintos tipos de sistemas y también de temas de gestión, por ejemplo, de ISO 27001, que tiene un esquema de sistemas de gestión de seguridad de información y todos los días nos enfrentamos con organizaciones que a veces los proveedores pues de alguna manera, como buenos vendedores, te venden una solución y parece que al comprar una caja mágica, instalas ese software o ese appliance y con eso ya vas a tener seguridad de tus sistemas, pero que en realidad la cadena se rompe por el eslabón más débil y el eslabón más débil puede ser la gente no capacitada, un sistema mal configurado, podrías tener súper cifrados los servidores, las bases de datos, pero la información sensible también había llegado un día por correo electrónico y el acceso a ese correo electrónico no estaba tan restringido o se había guardado una vez en una USB para llevarlo a otro lugar o exportarlo para pasárselo a un aliado o socio estratégico. Entonces, ahí es donde entran las vulnerabilidades en los esquemas más débiles y todos los días nos enfrentamos con lo mismo. Por eso es que hablaba yo de entender este contexto organizacional y de los beneficios que nos da cada tecnología y cada control, que al mismo tiempo es una tecnología en sí misma y las tecnologías son controles, para entenderlas y saber si podemos administrarlas, si son lo adecuado a nosotros y asistir a un especialista. Creo que el tema de la comparación con la salud también es fácil de entender porque nos sucede, seguramente a todos nos ha pasado que hay quien se automedica y entonces termina intoxicado porque se tomó medicamentos que no le correspondían o que se pasó de la dosis o que no eran para la enfermedad que tenía o terminó estando más grave. Entonces, me parece que el que haya gente profesional que tiene acreditaciones, credenciales, certificaciones para demostrar que tiene competencia es uno de los elementos importantes que permitirán no hacer esto que acabas de mencionar, de no buscar una estrategia basada solo en una caja. Una estrategia requiere no buscar una bala de plata, decir, compré este software y ya con eso estoy protegido, necesito establecer, actualizar ese análisis de riesgos, implementar acciones para la gente, para los procedimientos, para los sistemas temporales permanentes en la nube, en sitio, en las computadoras móviles, en las computadoras fijas, una estrategia integral que abarque todas las aristas de una organización o del intercambio de información con personas, amigos, familiares o en el entorno en el que estemos. No sé si eso resuelve la duda. Sí, Pablo. Aprovechando que Freud me dio la palabra, hice dos preguntas más en el chat. Perdón, Una no orientada precisamente a ¿cuál sería la metodología que tú consideras más adecuada, sobre todo para el establecimiento de, desde mi punto de vista, uno de los problemas principales, que es la determinación de la matriz de riesgos alineados a la continuidad del negocio? Y por último, aprovechando, te digo, que Freud me abrió el micrófono, también preguntaba, muchas veces en las auditorías de seguridad, como dice House, todos mienten, ¿no? Entonces, ¿cómo convencer a estas organizaciones
de que es mejor que te digan la verdad como decías, cumplir auditorías palomeras, ¿no? Que nada más vas cumpliendo, maquillados los datos, pero vas cumpliendo, ¿no? Bueno, a ver, es que yo diría que número uno, las auditorías generan confianza basada en la desconfianza. O sea, el auditor debe ser desconfiado por naturaleza y cualquier puerta que no le quieran abrir, entonces poner más énfasis en que se la abran. Cualquier elemento del sistema de la empresa que quieran ocultar, entonces poner más énfasis de que ahí quieres indagar e investigar. El auditor debe ser desconfiado por naturaleza y lograr convencer a las organizaciones. Creo que, fíjate que el otro día hablaba con unos amigos y a mí no me gusta esta cultura de sembrar miedo y hablar de los incidentes malos, pero hay veces que no queda de otra, y ahora estos temas del ransomware que han afectado a todo tipo de organizaciones. Yo prácticamente todos los días tengo 1, 2, 3 llamadas de gente que, oye, ya a mi empresa, a mi amigo, a mi vecino, a la empresa gubernamental, privada, de la que quieras, se infectaron de ransomware y está haciendo mucho más tangible esta vulnerabilidad que tenemos todos en los sistemas por no tener actualizaciones, por no tener un monitoreo de las bitácoras, por no tener una adecuada educación de los usuarios de qué tienen que abrir o qué no tienen que abrir o instalar. Entonces, el auditor tiene que ser desconfiado por naturaleza y tiene que aprender. ¿Recuerdan esta pirámide que les puse hace un momento? Hablar el lenguaje de su público objetivo. El problema es que si el auditor, y déjenme regresarme rápidamente a ella, mira, para responder esa pregunta de manera muy puntual. Si el auditor habla el lenguaje, aquí estamos. Ya me pasé. Si el auditor audita en este nivel, pero habla con los ejecutivos en este mismo nivel, pues no le van a hacer caso. Necesita hablar en términos de negocio, en términos de los beneficios, de los ingresos, de las multas, del lenguaje del público objetivo. Si les habla a estos sujetos en términos de, es que la vulnerabilidad de CVE que se publicó y que los bits y bytes y los puertos del firewall, no le van a entender nada porque ellos entienden y hablan otro lenguaje. Habría que hablar este lenguaje, o a menos que, o el lenguaje del público al que le estás presentando. Si auditas a estos, habla este lenguaje. Si auditas o presentas a esto, habla este lenguaje. Entonces, hablar el lenguaje del público objetivo me parece una herramienta fundamental del auditor. Y respondiendo a tu otra pregunta, no quería hacer comercial, pero pues ahora ya me obligaste. Dices que qué metodología de gestión de riesgos me gusta más. La verdad es que hay muchas, pero como ninguna me convencía, lo que decidí fue escribir un libro al respecto. Entonces yo tengo un libro que les recomiendo, está en Amazon, se llama Una guía práctica para la gestión de riesgos en la era de la ciberseguridad, y ahí trato la verdad es que no es que yo descubra el hilo negro, sino tomar lo mejor de las distintas metodologías que existen y tratar de explicarlas de una manera muy sencilla y orientado justamente a estos distintos lenguajes del público objetivo y acciones muy tangibles. Esa sería mi respuesta. No sé si con eso también aclaro las preguntas. Sí, gracias, Pablo. Con gusto. Gracias, Freud. Pues muchas gracias por la pregunta. Y bueno, si les parece, igual hacemos la invitación para aquellos que tengan pregunta, quieran tomar la palabra, lo pueden hacer directamente en el chat, en el panel de preguntas y respuestas, o levantar la mano y con ello les brindamos la palabra sin ningún problema. Me preguntan cómo se llama el libro y si José Luis no tiene inconveniente, les pego la liga en el chat. Y por favor, Pablo. No era para hacer comercial, pero pues ya que dicen, pues no puedo evitarlo. No, encantados, de verdad, por favor. Bien, se los estoy pegando en el chat la liga. ¿Alguna otra pregunta, comentarios? Sí, bueno, aprovechando el espacio, por aquí tengo también algún otro par de preguntas. Mira, otra pregunta más. De manera formal, ¿cuál es el estándar o mejor práctica que recomiendas como básico que debe contar una organización? Yo les diría que el estándar formal debería ser el que mejor se adapta a sus necesidades y el que mejor conozcan. El que mejor
conozco yo es 27001, porque aparte yo tengo un involucramiento ahí desde hace muchos años y digo con mucho orgullo y poca modestia, yo soy editor de la norma 27001 a nivel internacional, llevo la coordinación de ese grupo a nivel mundial y de alguna manera pues, tengo una afinidad y un sesgo pues, que no puedo ocultar a favor del 27001 y que lo conozco y conozco sus beneficios. Pero hay muchas otras metodologías y mejores prácticas que lo que yo les diría en la presentación, que con gusto si me mandan un correo o me escriben por Twitter, les comparto todas las láminas sin problema, aparte de que ya mencionó José Luis que esto se va a grabar y se publica. Lo que yo les diría es, la metodología no siempre es lo más importante, sino seguirla, conocerla y permitir que entre a la cultura organizacional. Si solamente se hace por la cultura de cumplimiento y como dije al principio, de cumplo y miento, pues cualquiera, por más buena que sea, no va a servir de nada. Entonces, el asunto es establecer una metodología y adoptarla, pero de manera completa y permitir entender que nos va a llevar a un área de desconfort, o sea, que nos va a cuestionar, que nos va a hacer darnos cuenta de nuestros errores y entonces que la tendremos que usar como un apalancamiento para encontrar cuáles son esos errores y corregirlos. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Igual en lo que seguimos en espera de alguna otra pregunta, aquí tengo otra más. Normalmente los incidentes de seguridad es una forma, perdón, los incidentes de ciberseguridad son una forma de convencimiento para utilizar algún tipo de estrategia, metodología, estándares para garantizar la seguridad dentro de una organización. Pero además de ello, ¿qué otra estrategia podrías recomendar para hacer o llegar a este convencimiento de la alta dirección? Les decía que a mí no me gusta mucho este tema de convencer con lo que le llaman FUD, ¿no? Fear, Uncertainty and Despair. No me gusta. Creo que hay que convencer desde ese lenguaje de los objetivos y el lenguaje del negocio, de cuál es el beneficio que se obtiene o la reputación que vas a mantener con tus clientes y el poder entablar una relación lo más íntima, pero para tener esa relación íntima, entonces hay que entender bien como estrategia esos objetivos de negocio, sus beneficios, entender cada uno de esos habilitadores. Yo hablaba de, a ver, todos los riesgos los corremos buscando un beneficio. Pero entonces, cada vez que tienes una tecnología, un proceso, un habilitador de negocio, una herramienta, ¿entiendes todos los riesgos que trae? O al revés, cada vez que entiendes o identificas un riesgo, logras darle trazabilidad a los habilitadores de negocio que generaron ese riesgo, sería una herramienta clave para poder asignar cuántos recursos debo meterle, con quién debo hablar, quién es el mayor interesado en proteger esa información, en qué lenguaje debería aterrizar estas necesidades y expectativas de a quién le estoy hablando. Excelente recomendación, muchas gracias, Pablo. Y bueno, yo creo que ya para cerrar el tiempo de preguntas y respuestas, me gustaría cederle la palabra a la maestra Erika Sánchez, una de nuestras colegas, también parte de nuestro equipo del Comité ANUYES TIC. Entonces, maestra, le doy privilegios para usar el micrófono. Hola, a ver si ahí ya me ven. Sí, lo escuchamos perfecto. Muy buenas tardes a todos. Una excelente plática que nos ha brindado Pablo Corona. Creo que para nosotros en las IES que tenemos como la responsabilidad de esta parte de las tecnologías de información nos ha quedado muy claro y también refuerza todas estas, digamos, dichos que ya nosotros lo tenemos muy claro, pero que muchas veces la alta dirección o incluso los usuarios pues a veces consideran que el tema de seguridad de la información como que nada más es responsabilidad de la parte tecnológica cuando no es así, ¿no? Vemos que es todo un esfuerzo que debe realizar la organización para poder tener todas estas, de alguna manera cumplir ahora incluso con temas que nos marca la misma Auditoría Superior de la Federación. Y bueno, mi comentario va un poco en este sentido. Muchos de nosotros ya hemos pasado o apoyado a la administración de nuestras instituciones
en temas como gestión de riesgos o este tipo de situaciones que tienen que ver con el cumplimiento de la normatividad aquí en México, ¿no? Y en muchos de estos casos ya nos están requiriendo cuáles son esas políticas y lineamientos que estamos estableciendo en materia de, pues, de la protección de la información, en qué estamos haciendo para asegurar esa información, estos temas que como tal vez si no llegara a la implementación del ISO 27001, sí tener ya implementados ciertas prácticas o buenas prácticas para poder asegurar, si lo podemos llamar de alguna manera, esta información y todos estos sistemas que cada vez utilizamos en mayor grado en nuestras instituciones, sobre todo ahora con el tema de la pandemia. Para Pablo, ¿cuál consideras que sería el mayor reto que nosotros como instituciones estamos ahorita corriendo? Y sobre todo el tema de que a lo mejor estamos pasando por un momento en el cual, además de la pandemia, pues tenemos temas relacionados con falta de presupuesto o de recursos para poder hacer frente a estas situaciones como la que comenté hace un momento. ¿Cuál consideras que, como has comentado también, ¿no? De que a lo mejor no irnos con el tema del miedo con nuestras autoridades, sino cómo hacer esa sensibilización al interior de nuestras instituciones y poder apoyar con la parte de implementación de un sistema, por ejemplo, de seguridad de la información? Yo diría que la mejor herramienta es, perdón, el mayor reto, y ahorita hablo de la mejor herramienta, el mayor reto es el cambio de cultura y que se puede ver fácilmente tangible en lo que sucedió con la pandemia. A mí hace unos meses, vamos a decir unos 18, 24 meses, hace 2 años, si nos hubiéramos preguntado, es más, en un foro que nos encontramos a cada rato, José Luis, Froilán y yo, y hubiéramos dicho, esta conferencia la vamos a llevar a cabo por Zoom y no vamos a habernos visto las caras en 2 años, hubiéramos dicho, estás loco, nos encontramos a cada rato en todos los eventos. Y la verdad es que ahora nos cambió la vida. Entonces, creo que el mayor reto es entender este cambio cultural que se ve tangible en la pandemia, pero no inició el día de la pandemia. La pandemia solamente lo extrapoló y lo hizo mucho más evidente. Pero que se ve tangible en que ya no hay una frontera en los límites de la organización. Antes la información parecía estar segura porque estaba adentro de las paredes de la oficina y dejó de estar ahí porque estaba en los celulares, estaba en las laptops, en computadoras portátiles, en las tabletas, pero no era tan tangible como ahora que estamos todos en nuestras casas y que no dependes de la seguridad del firewall de la oficina, de la conexión, del antivirus, es más, ni siquiera en algunos casos de la computadora que es propiedad de la organización. Algunas organizaciones han tenido que establecer mecanismos de usar dispositivos que llaman de Bring Your Own Device para limitar los costos de darles computadoras a aquellos que no pueden, haciendo ciertas concesiones, pero no siempre es factible. Hay organizaciones que decidieron, no, aquí no se pueden utilizar dispositivos personales y entonces tendrán que utilizarse otros controles. En resumen, el mayor riesgo y entonces la mayor herramienta es cambiar culturalmente, entender que la ciberseguridad no es una capa alrededor de la información ni de nuestras empresas, de nuestra infraestructura, sino es algo que debemos vivir en el día a día, en cada acción, en cada clic que damos, en cada página que visitamos, en cada correo que abrimos o en la conversación que tenemos. Es un tema cultural y que debemos reflejarlo en todo lo que hacemos. Y en resumen, nada más para cerrar, con algo que le llamo higiene digital, así como tenemos higiene personal, pues tener higiene digital con todos estos elementos que mencioné, y siempre les pongo un ejemplo muy tangible. Si ustedes encuentran un filete en la calle tirado y bonito, plato así con horita de oro, puré de papa, filete miñón con tocinito, pero lo encuentran tirado en la calle, no se lo comen. Nadie nos lo comemos. Pero si te encuentras tirado un disco de 1 terabyte que diga planos de los satélites de StarX, de Starlink, de Elon Musk, lo conectas a tu máquina seguro. Te comiste el filete. Entonces, no nos comamos el filete. Muchas gracias, Pablo.
Excelente, muchas gracias, maestra Erika, por su participación. Y bueno, pues agradecerte el tiempo, Pablo. Y bueno, le cedo la palabra a Julia y a José Luis. Sí, muchas gracias, maestro Pablo. La verdad es que ha sido muy interesante y sobre todo enriquecedor todas estas aportaciones que nos vamos a llevar a nuestras organizaciones e instituciones y que vamos a seguir, ¿no? A continuar con este frente de tratar de concientizar a toda la organización para poder llevar un buen control y la seguridad en todos los aspectos. Bueno, por último, me queda más que invitarlos y que continúen acompañándonos en estos seminarios, en estos webinars que estamos organizando la comisión por parte de ANUYES TIC, y agradecerle nuevamente a todos su participación. Gracias. Con mucho gusto, y pues espero que haya sido de utilidad, y estoy a sus órdenes. Los datos de contacto están en la pantalla, y gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, Pablo. Ya te estaremos buscando porque vamos a requerir autógrafo de ese libro. Con gusto. Un abrazo y gracias por compartir. Buenas tardes. Hasta luego y buenas tardes.